Autómatas y lenguajes formales. Teoría de la información, máquina de estados, códigos convolucionales. He tomado este inicio, esta introducción para este desarrollo de un paper de Reinaldo Sal y Rosa Reyes de la IEEE, estudiantes y miembros de esta fundación. Tradicionalmente las técnicas de codificación, decodificación y modulación, así como de demodulación para sistemas de transmisión digital, fueron tratadas como instancias separadas, existiendo un compromiso entre la potencia transmitida que se ve aumentada si usamos un modulador de alto orden y el ancho de banda requerido que se incrementa al usar codificación para la corrección de errores. Hoy en día los canales de banda limitada como los de telefonía normalmente están expuestos a diversos tipos de interferencia o de ruido, como el ruido aditivo blanco gaussiano AWGN, que es de lejos uno de los más perjudiciales, es de los más que hacen presencia en este tipo de comunicación. Tradicionalmente las funciones de modulación y de codificación para la corrección de errores producidos por AWGN fueron tratados en forma separada. En el caso de la codificación para la corrección de errores se presentaba una pérdida de velocidad, es decir, se perdía velocidad pero se aumentaba cierta veracidad en la transmisión de datos, que era compensada con el incremento de reloj del modulador. Si el canal permitía expansión del ancho de banda, que no todos los canales lo permiten, o utilizando un modulador con una mayor constelación de símbolos, y si el canal era de banda limitada. Este último implicaba esquemas de modulación no binarios m mayores que 2. Básicamente nosotros estamos hablando ya dentro de la teoría de la información de algoritmos y máquinas de estados que nos va a permitir eh, verificar errores, detectarlos, corregirlos, permitir monitorear y evaluar la transmisión en datos. Estamos hablando de algoritmos creados para el aumento de velocidad, son los famosos de codificación de fuente, y los algoritmos que nos garantizan la verificación, la veracidad, la integridad de los datos, que ya vamos a hablar de codificación de canal, que son en los que nos vamos a concentrar. Se dice que la codificación de fuente, como para dar un simple concepto, o codificación eficiente, tiene como objetivo eliminar la redundancia, disminuyendo apreciablemente la cantidad promedio de símbolos necesarios por cada elemento de mensaje. En la que nos vamos a concentrar en la codificación de canal o la codificación redundante, tiene como objetivo introducir símbolos, o sea, se introducen muchos símbolos para asegurar la veracidad en la transmisión. Esto se logra por medio de algoritmos que adapten la información teniendo en cuenta las características estadísticas del ruido que presenta el canal. Esto fue introducido en 1948 por Shannon Fano, quien básicamente formula los principios de la codificación de canal con ruido dentro de la teoría de la información. Básicamente se codifica con un esquema de Trellis, el algoritmo que fue inventado por este autor, y se decodifica por Andrew Viterbo, que se fue propuesto en su trabajo expuesto y publicado en la IEEE en el año de 1967. La codificación, o sea, el primer elemento, el primer paso, es una parte de la teoría de la información en la que se usan algoritmos matemáticos, métodos para lograr que la información se adapte mejor a las condiciones de las transmisiones. Pues cuando se transmite información, las variables más importantes son la velocidad y la veracidad. Recordemos que con la codificación de canal estamos procurando es conservar la veracidad, es decir, que esté libre de errores, el tema que estamos tratando. Y la velocidad se consigue introduciendo una redundancia, es decir, aumentando los bits en el mensaje que se envía. Ya la decodificación es la encargada de la detección y en algunos casos, no en todos como vamos a ver, en la corrección de esos errores usando los bits redundantes y algoritmos, en la que la entrega al destinatario de la información se debe dar sin la redundancia, es decir, si la redundancia se utiliza para verificar estos aspectos de velocidad, corregir y detectar errores, pero el usuario debe recibir la misma información que se ha emitido, sin redundancia. Es así cuando nosotros vamos ya a trabajar el código convolucional, que es un código convolucional, se genera pasando la secuencia de información a transmitir
por un registro de desplazamiento lineal. En general, el registro de desplazamiento consiste en unas etapas, en unos k bits y en unos n generadores de funciones algebraicas, como vamos a ver en la siguiente figura. Antes de ello, pues recordemos acá que el ejercicio nos va a solicitar que usando estos algoritmos de Trellis y Viterbi codificar y decodificar con un dato de entrada que nos dan, intentar corregir un dato codificado con error en el que se asumen unos errores en el grupo de bits 4, 6 y 8 con una instancia de Hamming 1. Nos piden determinar las entradas codificadas, los estados, el diagrama de árbol, el diagrama general de estados y sobre todo encontrar la ruta correcta y mostrar el mapa de Viterbi en el que se corrige esa ruta. Tenemos aquí en la que explicamos el código convolucional. Básicamente ese código está especificado por tres parámetros, n, k y m. N pues es el número de bits de la salida, palabra codificada. Estamos hablando que por cada bit de entrada acá, por cada bit de entrada del dato que nos dan, estamos sacando 2 bits de salida. M es una memoria de código o longitud restringida. Recordemos que esto es una secuencia lineal, un paso de evaluación de esos bits. Y K es el número de bits de la palabra de datos entrada, que en el que me indica que es 1, es decir, va a entrar de a un solo bit. El número de bits por palabra de datos K se cumple de tal forma que R es igual a K sobre N. En este caso tenemos un ratio de 1/2, es decir, a este cociente se denomina ratio del codificador. Y un aspecto a tener en cuenta es que el codificador parte siempre del estado todo cero. Es decir, iniciamos con ceros. Vamos a identificar cuántos estados podemos crear y sus posibles iteraciones y los posibles momentos de estado. Los estados los voy a representar acá con los dos símbolos, con los dos espacios de memoria reservados, digámoslo así, dentro de esa longitud restringida que es de 3. Entonces estos dos primeros me va a indicar siempre en el estado que voy a estar. En este caso, como dice que el estado inicia en 0, tenemos un estado, estamos en el estado 00. Pero básicamente vamos a empezar también a construir, vamos a pensar también a construir la máquina de Moore, ¿sí? El diagrama de estados se podrá presentar o representar como 2k a la m-1 estados posibles, es decir, 2 elevado a la 2. Vamos a tener 4 posibles estados o combinaciones, teniendo como uso la base 2, el 0 y el 1, pues tenemos 4 combinaciones de posibles estados. Entonces aquí apoyándome en JFLab, voy a representarlo. Tenemos el estado 1, el estado 2, el estado 3, el estado 4. Ese estado, el primero será una combinación posible, el nombre de estado será 00, el otro será 10, el otro será 01 y el otro será 11. Esos son los posibles estados que me indica que los 4 posibles estados que tengo acá. También he preparado, ya tengo acá listo para poderles recrear el diagrama de Trellis. Pues vamos a ir construyendo. También pues tenemos los 4 estados posibles. El primero el 00, el otro será el 01, el otro será el 10 y el otro será el 11. Este mismo, digámoslo, estos mismos estados para cuando vaya a hacer mi diagrama
Viterbi, ya la decodificación pues estaré usando los mismos estados. Vamos a ubicar acá y ya explicamos esos diagramas. Bueno, vamos a representar acá los datos, el dato que está entrando, que en este caso es de 8 bits, 8 símbolos, está en color azul, ¿sí? Está en color azul y va a ingresar siempre, básicamente el que ingresa es el último dato de la palabra, va a ser el primero. Por eso acá en esta tabla voy a representar, en la parte de arriba, en esta fila, los datos que entran está de izquierda a derecha, pero sabemos que el primer dato que va a entrar al codificador convolucional con esta longitud de memoria 3, longitud restringida, va a ser acá, va a entrar el último, pero para efectos de ir alimentando esta tabla para saber en qué estado queda cuando queda mi codificador, mi máquina, cuando entra un dato, pues lo voy a llenar acá de derecha a izquierda, lo voy a representar de verde. Y la salida, recordemos que por cada bit van a salir dos datos codificados, dos bits codificados, va a estar en color naranja o amarillo y posteriormente ya vamos a asumir que hay error, ya un dato recibido, en realidad se debe recibir es este dato codificado sin error, pero ya para el dato con error pues vamos a representarlo en rojo. Y vamos a hacer para identificar la posición de estos estados, vamos a pues si este es que en realidad es el último de la palabra a reconocer, de la palabra a pasar al otro extremo y a evaluar si llega con error o sin error. Este primero en realidad digamos que es el primer bit, este sería el segundo, el tercero, el cuarto, bueno, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo. ¿Sí? Aunque para efectos de si quieren tomarlo como este que fuera el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, pues es depende como cada uno lo interprete, no va a incidir mucho acá en el análisis. De pronto que si les digo que hay error en el cuarto, en el quinto bit, si alguno asumió que el quinto bit era este, pero otro asumió que el quinto era este, no importa, son ejercicios, saldrían análisis, ejercicios diferentes, pero igual está haciendo la malla y el algoritmo tanto de Trellis y Viterbi y la máquina de estados y el diagrama de árbol se va a comportar como tal y cada uno depende del dato de entrada, o sea que no habría problema, pues saldría un análisis, una ruta diferente, pero pues para eso se evalúa y se revisa que se haya hecho el análisis correspondiente. Entonces la máquina de estados pues va a funcionar así, vamos a representarla acá. Entonces acá tenemos que estoy estando en un estado 00, recordemos que estamos acá, es un registro de desplazamiento hacia la derecha, este, este 0 se va y se nos desplaza estos dos símbolos y va a ingresar un 0. Entonces, ¿qué nos dice? Evaluamos acá esta máquina, este código de dos salidas, nos dice que 0 con 0 pues va a ser 0. Ya tenía aquí listo un cerito. Y este 0 que quedó acá en memoria parcial, lo evalúo con el segundo acá y me dice que 0 con 0 pues va a ser 0. Ya tenemos nuestra primera evaluación. Es decir, cuando entró ese 0, acá este 0, la salida del dato codificado fue 0, 0. ¿Y a qué estado pasó? En realidad pasó al estado 0. Al estado 0, 0 que como les digo lo voy a representar de color verde. Esto mismo tengo que hacerlo acá. Me dice que estando en ese estado 0, 0, cuando entra un 0, pasa al mismo estado y con una salida de 0, 0. Eso es básicamente lo que se representa. Entonces, continuando acá con el análisis del código convolucional, seguimos sacando este 0 que, como le digo, es desplazamiento lineal a la derecha. Se corre estos dos
y ya aquí entra es un 1. Y analizamos la salida. 0 con 1 me va a dar 1. Este 1 lo cargo acá en memoria y este 1 con 0 me va a dar 1. Listo. Entonces tengo una salida de 1, 1. Cuando entró un 1 acá, una salida de 1, 1. ¿Y a qué estado, en qué estado quedó después de haber hecho esa evaluación, ese proceso, esa interacción? Quedó en el estado 1, 0. Y lo mismo lo hacemos acá, de tal forma que estando en ese estado 0, 0, cuando entró un 1, pasa al estado 1, 0 y cuando entra un 1 y tiene como salida 1, 1. Analizamos el siguiente. Este bit sale, se corre acá, desplazamiento lineal, y ya entra el otro 1. Analizamos acá el código, dice que 0 con 1 me da 1. Y este 1 que se carga acá en memoria con este 1 me da 0. Y vamos escribiendo nuestra salida acá, nuestra tercera salida cuando entró un 1 fue 1, 0. Y nos quedamos en el estado, aquí lo observamos, en este estado 1, 1. De igual forma lo representamos acá en nuestro diagrama, estando en ese estado 1, 0 que entró un 1, se fue para el estado 1, 1 y la salida que se obtuvo fue 1, 0. Listo. Analizamos el siguiente, ya analizamos ya nuestro cuarto bit de la nuestro cuarto bit de la dato de entrada. Hay un registro de desplazamiento acá, ya acá entra un 0 y analizamos un 1 con un 0 me da 1 y este 1 que lo llevo en memoria lo evalúo con este 1 me da 0. Entonces tenemos que esa salida fue de 1, 0 y quedamos en el estado 0, 1. Bueno, procedemos ahora a hacerlo acá también. En ese estado, cuando se validó un 1, en nuestro diagrama de estados tenemos que, estando en ese estado 1, 1, cuando sale, aquí digo sale, ya interpretamos eso, cuando sale un 0, da como salida 1, 0 y se pasa al estado 0, 1. En este caso, la interpretación de que si sale o entra como es, para el diagrama de estados prácticamente sale. O sea, acá de este dato sale, está saliendo un bit del dato de entrada, pero a la longitud de memoria de este código, al desplazamiento lineal, está entrando.
Entonces depende como cada uno lo esté interpretando de acuerdo hacia a qué escenario está trabajando. Bueno, vamos a nuestro 1, 2, 3, 4 quinto dato de entrada. Entonces hacemos el respectivo desplazamiento lineal. Primero sacamos este. ¿Sí? Un desplazamiento lineal y aquí va a entrar nuestro otro, el sexto dato, el quinto dato que es un 0. Y analizamos 1 con 0 pues me va a dar 1 y este 1 que lo puedo guardar acá en memoria, que es un código con memoria, un código convolucional. Este 1 lo analizo con este 0 y 1 con 0 da 1. Listo. La salida aquí la tenemos como 1, 1. La vamos ubicando acá en nuestra tabla. Y estamos en el estado, hemos quedado en el estado 0, 0. Nuevamente. Eso también lo representamos acá. Entonces nos dice que estando en ese estado 0, 1, cuando entra un 0, sale un 0, va al estado 0, 0 y la salida es 1, 1. Analizamos nuestro sexto dato, sacamos este de acá, hacemos el desplazamiento, entra nuestro sexto dato y evaluamos 0 con 1 me va a dar 1, 1 y este 1 que sigue aquí en memoria lo evalúo con 0 me va a dar 1. Y tenemos aquí un 1, 1 como dato codificado. Y al estado que pasa es al 1, 0. En este estado hemos quedado. Listo. Entonces analizamos en nuestro diagrama de estados, observamos que ya tenemos esta interacción. Se puede repetir varias veces porque de hecho es una máquina que se recorre varias veces y guarda memoria. Ya la tenemos acá. Nuestro séptimo dato, sacamos este, hacemos el desplazamiento, entra el 0, evaluamos, 0 con 0 da 0, y 0 en memoria con un 1 da 1. Listo. Y tenemos ahí un 0, 1 como dato codificado cuando entró un 0. Y en el estado que quedamos fue en este en 0, 1. Listo. En 0, 1. Y lo representamos acá en nuestro código. Estando en el estado 1, 0, cuando entró un 0 la salida fue 0, 1 y se pasó al estado 0, 1. Analizamos nuestro octavo y último dato de la palabra, sale, hacemos el desplazamiento lineal a la derecha e ingresa nuestro 1. Hacemos la evaluación 1 con 1, nos va a dar 0. Ese 0 en memoria con este 0 sigue siendo 0. O sea que tenemos aquí al final como dato codificado
0, 0 y como estado final 1, 0. Lo hemos tenido ahí. Ya en nuestro diagrama de estados lo tenemos acá. Decimos que del 0, 1 cuando entra un 1 la salida es 0, 0 y se va a pasar al estado 1, 0. Este sería nuestro diagrama de estados. Bueno, esa sería una parte inicial. Bueno, este sería el dato codificado, pero así no lo recibe el usuario. El usuario supone que lo debe recibir es ya acá nuevamente decodificado. Y aquí este dato codificado no tiene error, hasta ahí va bien. Para el ejercicio, yo les dije que se recibía ese dato codificado pero con unos errores. En el bit cuarto, acá donde señale con rojo y subrayado, en el bit cuarto, que asumiera una distancia de Hamming de 1, digamos que cambiemos en cambio de 1, 0, cambiemos y coloquemos 1, 1. Esa es una distancia de Hamming de 1 y quedaría así. Ahí hay un error. Pero también hubiera podido ser una distancia de Hamming de 1 en cambiar el otro bit. Es decir, que hubiera sido 0, 0. Ahí también hay un error con distancia de Hamming de 1. Pero pues para efectos del ejercicio lo voy a recrear acá con 1, 1. Y señalamos el bit que tuvo error. Rojo y digámoslo aquí indicado subrayado. También les dije que en el bit sexto, aquí en 1, 1 se esperaba un 1, 1, digamos que se recibió un 0, 1. También esto tiene una distancia de Hamming de 1. Y lo mismo en el último bit, en el octavo, digamos que la distancia de Hamming, tomémosla acá por ejemplo, un 1, 0. Y acá ustedes lo hubieran podido escoger a su gusto, a su manera, o si interpretaron que este era el 1 y allá el octavo, les sale otro ejercicio, pero el análisis y la interpretación es como se la estoy expresando acá. Listo, ese es el dato que tiene error. Ya vámonos a analizar el diagrama de árbol. El diagrama de árbol, ¿cómo sería? Básicamente estoy representando los datos que salieron codificados, es decir, estos que están acá, derecha e izquierda. Los datos codificados están en color naranja y los estados, es decir, estos en verde, los estoy colocando en verde acá. Como es un árbol que tiene ramas, parte superior, parte inferior, de izquierda a derecha, estoy asumiendo que cuando entran los ceros se va a ir por arriba y que cuando entran los unos se va a ir por abajo. Nosotros observamos que el primer dato de entrada fue este 0, es decir, nuestro árbol se va a ir por arriba, es decir, que esto que está aquí por la parte de abajo no lo voy a usar porque lleva a coger una ruta por arriba. Perdón, va a coger una ruta por arriba. Y va a coger una ruta por arriba. Recordemos que iniciamos en 0, 0, como cuando iniciamos acá, que decía el codificador parte del estado todo 0 y que aquí teníamos 0, 0 y 0. Entonces acá tenemos 0, 0. El diagrama de árbol nos indica y vamos a representarlo de acuerdo a lo que está saliendo. El primer dato era 0, y recordemos que pasó al estado 0, 0 y que la salida fue 0, 0. Acá. El segundo dato era un 1, pasó al estado 1, 0 y la salida fue 1, 1. O sea, el segundo dato fue 1, o sea, se fue por la rama de abajo, pasó al estado 1, 0 y la salida codificada fue 1, 1. O sea que ya esta rama por aquí no se fue.
El tercer dato fue otro 1, o sea, se va a seguir yendo por abajo. El estado en el que quedó fue 1, 1 y la salida fue un dato codificado con 1, 0. O sea, se va a ir aquí por abajo. Quiere decir que esto por este lado ya no se fue, ni por este lado. Tenemos hasta el momento ahí. Como tengo que continuar acá, entonces pues agrego acá esta rama de árbol y todo me indica acá que el cuarto fue un 0, o sea, voy a ir por arriba al estado 0, 1 y la salida 1, 0. Por arriba y al estado 0, 1. Ese fue el análisis. Tengo que usar pues otra rama acá. Tenemos lista otra por acá. Y llevamos 1, 2, 3, 4 datos. Nuestro quinto dato fue cuando entró un 0, voy a ir por arriba, volvió al estado 0, 0 con salida 1, 1. Y con salida 1, 1. Nuestro 1, 2, 3, 4, 5, sexto, nuestro sexto dato fue cuando entró 1, voy a ir por abajo del árbol, quedó al estado 1, 0 y la salida fue 1, 1, 1. La salida y quedó en el estado 1, 0. Utilizo mi otra rama para nuestro séptimo dato, que fue un 0, voy a ir por arriba, pasó al estado 0, 1 y la salida fue 0, 1. Y perdón, nuestro último dato, nuestro último dato nos dice que entró un 1, voy a ir por abajo, pasó al estado 1, 0 y la salida es 0, 0. Y así hemos construido nuestro diagrama de árbol, que si ustedes observan tiene las 8 ramas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí he representado un diagrama de estados pero completo. Difiere en que es el mismo, pero difiere en que este tiene unas 2 o 3 interacciones más, dependiendo acá recordemos que lo recorrimos incluyendo pasando nuevamente por esta interacción, pero puede que falta alguna. Por ejemplo, en el estado 1.1 aquí le falta, pero no porque no, simplemente porque no fue necesaria. Pero básicamente cumple. Este es el diagrama completo para una evaluación de todos los estados. Pero para el ejercicio pues nos resultó este. Bueno, ya vamos a empezar ahora con
codificación de Trellis. ¿Qué nos dice Trellis? Que una manera de representar las distancias, transiciones y los caminos que éstas describen, recuerde que esta es la codificación, es mediante un diagrama de Trellis. Una descripción de Trellis de un codificador convolucional muestra cómo cada posible entrada al codificador influye en ambas salidas y a la transición del estado del codificador. Básicamente aquí se codifica y vamos a determinar una ruta sin errores por donde va a ir el dato para posteriormente con el de Viterbi decodificar y corregir si hay algún error. Recordamos los datos de entrada que están acá. Voy a representar acá para este diagrama, para este árbol, para este, digámoslo así, malla, es una malla, el 0 con línea continua y el 1 con línea punteada. Nos apoyamos acá nuevamente. Decimos que cuando entra un 0 pasa al estado 00 y la salida es 00. Entonces se representa así. Aquí en esta parte, antes de seguir, de continuar, vamos a colocar de izquierda a derecha. Ya tenía aquí los datos. Empezando desde el segundo nivel, no se empieza desde en el primer nivel, porque en el primer nivel no, en este primer nivel no ha entrado ningún dato. Hasta ahora está la máquina en ceros y aquí ya empiezan a entrar los datos. Entonces entran de izquierda a derecha, es decir, este 00 es equivalente a este 00, este 11 es equivalente a este 11, a como están entrando. Aquí está indica la flecha, y así sucesivamente. El tercero es un 10, el tercero es un 10, el cuarto es otro 10, cuarto otro 10, y así se continúa. Se supone que como es una ruta correcta, digámoslo así, aquí ya tengo listo, son esos mismos datos que deben de estar, los tengo listos acá más como por poderlos ubicar. Sabemos que acá digo como salida un 00, le voy a colocar la salida al lado. Después de ese punto, lo que entró fue un 1, o sea, punteado, y pasó al estado 1,0 acá con una salida de 1,1. Observen que aquí la salida es 0,0 y la salida codificada es 0,0, porque esto no está corrigiendo, está codificando y está determinando la ruta exacta. Y aquí la salida 1,1 con esta salida 1,1. Después de eso, acá este 0 es este 1 es esta flecha punteada, entró otro 1, o sea, flecha punteada, ya la tenía por acá, pasó al estado 1,1, la salida fue 1,0 y es igual a esta salida. Vamos en el cuarto nivel. Después entró otro 0, o sea, va a ser línea continua desde el estado donde habíamos quedado. La salida fue 1,0, que es esta misma. Después entró otro 0, o sea, línea continua, estando en ese estado 0,1 y se pasa al estado 0,0. Observen que estamos avanzando de nivel a la derecha. La salida fue 1,1, igual que la codificada. Después entró un 1, o sea, línea punteada, estando en el estado 0,0 y se pasó al estado 1,0. La salida fue 1,1, igual a la codificada. Después entró un 0, estando en el estado 1,0, se pasó al estado 0,1 y la salida fue 0,1. Y por último entró este primer dato de la palabra de entrada, que fue un 1, o sea, punteada, y
y que estaba en el estado 0,1 terminó en el estado 1,0 con con dato codificado de salida 0,0 igual a este. Ese es el diagrama de Trellis, lo que me indica la ruta correcta del dato ya codificado. Ahora vamos a ver el de Viterbi. Viterbi que nos dice la codificación convolucional se decodifica con ayuda del algoritmo de Viterbi. El proceso consiste en desechar, o sea, quitar algunos de todos los caminos posibles. Recordemos que en la minimización de autómatas el objetivo era eliminar el mayor número de estados. Lo que se consigue aplicando este método es reducir el número de cálculos. O sea, es buscar una ruta adecuada, eliminar la redundancia. Recordemos que al usuario no le llega el dato codificado ni redundante, sino debe llegarle tal como se envió. Y que dice que según el algoritmo de Viterbi, para reducir el número de cálculos, cada vez que dos trayectos, también llamados ramas, se junten en un estado en el diagrama de Trellis, el de mayor métrica acumulada se desecha en la búsqueda del trayecto óptimo. Ya lo vamos a ver. Esto se debe a que el estado actual resume la historia de todos los estados anteriores en cuanto a su influencia de los estados posteriores. Realmente esta eliminación de posibles caminos no comienza sino hasta el tercer nivel. Lo que dice acá es que básicamente eso empieza hasta aquí, hasta 1, 2, 3, a partir de este nivel, que ya empiezo a construir todo, todo la malla hasta ese nivel. Pero si yo desde acá ya empiezo a evaluar una distancia de Hamming para poder ir quitando redundancia, lo puedo ir haciendo, porque acá dice que dice el de mayor métrica acumulada, es decir, el mayor recorrido con errores acumulados se va desechando. Realmente, esta eliminación de posibles caminos no comienza sino hasta el tercer nivel de representación. Esto se debe a que hasta ese instante no han podido converger dos ramas en un estado, ya que por cada k bits de la palabra de datos k igual a 1 en el ejemplo, para este ejemplo, surgen 2k estados. Recordemos que por cada un bit de entrada nos están saliendo un grupo de 2 bits ya codificados. Es decir, el primer estado, el 00, por definición tendremos dos estados en el siguiente nivel de representación y por cada uno de estos otros dos en el posterior nivel. Por tanto, será en el tercer nivel cuando empecemos a tomar decisiones, porque ahora sí convergerán dos ramas en cada estado. Bueno, entonces acá vamos a ubicar esto. Lo que nos dice, por acá tengo ya listo un 0 en amarillo y este en violeta para determinar eh, errores y para determinar datos de salida. Entonces, nosotros acá hemos colocado, vuelvo y colocamos acá los datos codificados, lo mismo que hicimos en Trellis, solamente que acá colocamos estos que tienen error, estos, el recibido con error, porque se trata de corregir, de decodificar y corregir, detectar y corregir. Acá he colocado estos, recordemos que empiezan de derecha a izquierda, aquí como muestra la flecha, primero el 00, luego el 11, que es lo mismo que yo empiezo acá de izquierda a derecha porque por ahí está entrando 00, 11. Acá no coloco nada porque inicié en el estado 00 sin ninguna entrada y los he colocado acá. Acá he señalado con subrayado en el 1, 2, 3, cuarto el error, en el sexto y en el octavo grupo y con una distancia de Hamming de 1. Acá arriba quiere decir que se esperaba 1,0, pero llegó fue 1,1. Ahí llegó el dato con error. Se esperaba 1,1, pero llegó 0,1. Se esperaba 0,0 y llegó 1,0. Entonces empezamos a evaluar todas las alternativas. No es que esté evaluando copiando de acá. Hagamos de cuenta que esto no existe. No voy a copiar esto, sino acá se debe evaluar toda la malla. Toda la malla e ir detectando errores e ir seleccionando la mejor ruta. Entonces esto nos indica, para eso también me voy a apoyar pues acá en este diagrama de estados que me indica hacia dónde voy, en qué estado quedo, cuál es el símbolo de entrada, cuál fue la salida. Bueno, entonces como tenemos acá los ceros, empezamos con 0,0, tenemos esa entrada.
y que no se dice evalúa. Estando en ese estado 00, sigue en el mismo estado 00 cuando entró este 0 y la salida, ¿cuánto fue? La salida fue 00. Tengo que evaluar las dos posibilidades. Eso me dice que estando en ese estado 00, cuando entra un 1 que está como punteado, pasa al estado 10. Estando en el estado 00, cuando entra un 1 pasa al estado 10 y la salida es 11. Bueno, ahí ya tengo dos caminos. ¿Cómo empiezo a corregir el dato? O bien hacia arriba por acá o bien hacia acá. Empiezo a evaluar errores. Yo esperaba que llegara un 00. Aquí por este lado llegó un 00. Es decir, comparando distancias de Hamming, esta distancia acá es de 0. Hay 0 error. Y entre este 11 que me llegó y el 00 que en el que se recibió, hay un error. Se cambian dos símbolos, la distancia Hamming es 2. Entonces aquí tenemos error de 2. La teoría nos dice, como veíamos arriba, que se deben seguir evaluando y solamente hasta este nivel acá empiezo a desechar rutas que tengan muchos errores y que son acumulativas. Pero pues aquí para ahorrar análisis, y de hecho es muy evidente, aquí ya tengo en este punto y en este punto, aquí por este lado tengo muchos errores, hay dos, y como este corrige, pues entonces quiere decir que por ahí no va a ser la ruta y empezamos a corregir, que la distancia era 2 contra 0, entonces sigo con el 0. Acá evalúo ambas posibilidades, vuelvo y evalúo allá y evalúo ya este punto porque ya estoy evaluando estoy evaluando el segundo nivel. Y ya llegó al tercero. Recordemos que ahí lo que se esperaba como salida ahí es 1, 1. Y analizo. Entre 0, 0 y 1, 1 hay una distancia de Hamming de 2 o error de 2. Como atrás tenía 0, pues no es acumulativa ahí porque venía con 0, pues aquí el error es 2. 2 ahí al final. Vean por acá. ¿Y qué error tengo acá? Entre 1, 1 y 1, 1 no hay error en distancia de Hamming. O sea, se conserva el 0 con el que venía atrás. Y seguimos evaluando ahí. Entre 2 y 0 acá hay más errores. Quiere decir que por esta ruta no me iría porque no me está corrigiendo nada. Y elimino. Y empiezo a dibujar acá en la malla la ruta. Sigo evaluando este punto y empiezo a tomar ahí. Cuando entra, bueno, digamos acá, cuando entra estando en el estado 1,0, acá estando en el estado 1,0, cuando entra un 0 que está con línea continua, o cuando sale un 0, pasa al estado 0,1 con salida 0,1, pasa al estado 0,1, pasa al estado 0,1 con salida 0,1. Ahora evalúo acá cuando entra un 1 que es con línea punteada. Vamos a ver qué. Vamos a ver para dónde va. Estando en el estado 1,0, cuando sale un 1,
va para el 1, 1 con salida 1, 0. Va para este estado 1, 1 con salida 1, 0. Y analizamos distancias de Hamming. Entre 0, 1 y 1, 0, aquí hay 2 como error. Y entre 1, 0 y 1, 0 no hay error. Con distancia de Hamming venimos de atrás sin ningún error, seguimos acá con sin ningún error. No quiere decir, bueno, acá entre estos dos extremos, pues nos dice el algoritmo que tengo que evaluar a partir del tercer nivel, evaluar aquí las dos ramas, o bien con 0 o bien con 1, y esta otra rama o bien con 0 o con 1, pero pues acá es evidente, no me dieron datos iguales, que pues la rama que tiene más errores la voy a eliminar, que en este caso es esta. Entonces queda acá, esta ruta se me va construyendo acá por la parte inferior. No quiere decir que cuando va la ruta con solo ceros en errores es la ideal o la que va corrigiendo. Pueden haber rutas en las que hay errores, pues mínimo de errores comparado con otro. En este caso, pues nos ha coincidido que va en ceros. Veremos más adelante. Evaluamos esta salida de este punto cuando, cuando estando en el estado 1, cuando estando en el estado 1 sale un 0. En el estado 1, 1 sale un 0, vamos a ver a dónde va. Estando en el estado 1, 1 sale un 0, se va al 0, 1 con salida 1, 0. Se va al 0, 1, acá al 0, 1 con salida 1, 0. Y, y cuando entra un 1, una punteadita, permanece en el mismo estado, se desplaza un nivel, permanece en el mismo estado, y la salida, vamos a ver, cuando un 1 permanece en el mismo estado y la salida es 0, 1. 0, 1, 0, 1. Y evaluamos distancia de Hamming. La distancia de Hamming, a ver acá, entre 1, 1 y 1, 0 la distancia es 1. Y entre 0, 1 y 1, 1 la distancia también es 1. Entonces aquí tenemos dos posibles caminos, tenemos que mirar cuál, como nos dieron unos errores iguales, tengo que evaluar ambos puntos. Empecemos a evaluar por el de arriba, cuando entra, ahí cuando ha entrado un 0, vamos a ver a dónde va, y si estando en estado 0, 1, a ver para dónde va, en este estado 0, 1, cuando entra un, cuando entra un 0, va al estado 0, 0 y la salida es 1, 1. Va al estado 0, 0 y la salida es 1, 1. Y cuando se trata de que entre un 1 con línea punteada, vamos a ver para dónde va, estando en el estado 0, 1. Cuando entra un 1, en este caso, si estamos en un diagrama de estado, sale un 1, la salida es 0, 0, pero hacia el estado 1, 0. Acá. Y la salida es 0, 0. Evaluamos, antes de evaluar, ya estamos evaluando este punto, ahora nos falta evaluar este otro punto.
ya lo tenemos acá. Recordemos que ya evaluamos un punto, hemos evaluado ahí, pues simplemente es como replicarlo. La ventaja del código, replicar este, y evaluemos distancias de Hamming. Entonces, entre 1, 1 y 1, 1 no hay distancia de Hamming, es 0, pero como llevaba una, esa acumulativa la coloco acá, la desplazo. Ahora este punto, entre 1, 0 y 1, 1, la distancia de Hamming es 1, y 1 que traía de acá, entonces me va a quedar en 2. Entre 0, 0 y 1, 1, la distancia de Hamming es 2, y 1 que traía de acá me va a quedar en 3. Y entre 0, 1 y 1, 1, la distancia de Hamming es 1, y 1 que traía de acá me va a quedar en 2. Analicemos esas distancias. Por aquí hay una que es muy grande, 3, ya podemos quitarla. Aquí hay 2. Se dice que pues se debe seguir evaluando estas, sobre todo estas dos que son iguales, pero pues aquí hay una que me da prioridad, que tiene menos error. Pero pues para efectos de ustedes ejercicios sí lo pueden hacer y corroborar en efecto todo ese análisis. Y quito esta. Al quitar esta de acá, por este lado, pues me queda aquí rota esta cadena, también se me va esta. Y me ha quedado allá, en la parte superior. Acá analizo ambas posibilidades porque ya solucioné esta. Cuando entra un 0, y cuando entra un 1. Analizo distancias de Hamming. Entonces, entre 0, 0 y 0, 1 es 1, y una que llevaba, acá tengo una distancia de 2. Entre 1, 1 y 0, 1 es 1, y una que llevaba, tengo una distancia de 2. Y vuelve y se me presenta el caso en que no puedo decidir por qué rama irme, porque tengo dos ramas iguales con igual número de errores. Entonces tengo que nuevamente extender el análisis a partir de ese nivel, y en este punto también. Verifiquemos estando en el estado 1, 0. Cuando sale un 0, va al 0, 1 con salida 0, 1. Y este punto, si observan acá, también ya lo habíamos evaluado. Podemos, no necesitamos repasar esos comportamientos de estados, ya lo tenemos ahí. Y ya tenemos nuestros 1, 2, 3, 4 ramas por evaluar con distancia de Hamming entre 0, 1 y 0, 0. La distancia es 1 y 2 que llevaba, entonces tengo una distancia de Hamming con error de 3. Entre 0, 1 y 0, 1,
observamos no hay distancia de Hamming, pero llevaba una acumulada de 2, tengo que evaluarla y llevarla hasta allá. Entre 1, 1 y 0, 0 y 0, 1, perdón, acá hay una distancia de Hamming de 1. Entonces acá y 2 que llevaba de acá, tengo una distancia de 3. Y entre 1, 0 y 0, 1 es una distancia de Hamming de 2 más 2 que tenía de acá. Entonces hay una distancia, hay un error de 4. Entonces seguimos evaluando en estas rutas. Ya de hecho aquí hay una de 4 que es muy grande. Pues vuelvo y les digo, lo ideal es que se sigan evaluando estas ramas y al final ir quitando y eliminando rutas. Pero pues acá para efectos de hacer rápida la explicación y entendible lo estoy haciendo así. Esta rama la quito. Aquí está quita. Esta de 3, aquí hay una de 3 se debería evaluar, pero esta de 2 me hace excluir estas. Entonces quito esta y acá quito esta, esta y esta. Al haber quitado la de arriba, acá que tenía una distancia grande, también me elimina esta ruta. Ya me queda por último solamente cuando entra un 1, estando en el estado 0,1, cuando entra un 1, pasa al estado 1,0, estando en el estado 0,1, cuando entra 1, o acá sale 1, pasa al estado 1,0, al estado 1,0, 1, y la salida es 0,0. Y la otra evaluación ya la teníamos por acá de un punto en un estado 0,1 similar, o sea, que dice que estando en el estado 0,1 y cuando evaluamos un 0 pasa al estado 0,0 y la salida ya la teníamos por acá también, es 1,1. Vamos a evaluar distancias de Hamming. Veníamos con 2 al evaluar 1,1 con 1,0, la distancia es 1 y 2 que traía nos va a quedar convertida acá en 3. Lo mismo, el mismo caso, entre 0,0 y 1,0 es 1 y 2 que traía de acá me queda en 3. En este caso, y como es el último nivel, este nivel, entonces tenemos dos ramas con errores iguales. Si fuera un error, si fuera claro, evidente, un error pequeño comparado con uno grande, se escoge el pequeño y es suficiente. Como en este caso no tenemos contra qué evaluar, entonces vamos a analizar lo siguiente. El bit que viene bien de este último grupo de dato codificado es el 0. ¿Qué quiere decir este último 0? Quiere decir que este último 0 no lo tengo que corregir, tengo que corregir es el otro. Es decir, la rama que me sirve vendría a ser esta. ¿Por qué esta no? Porque el bit que tengo que corregir, que está bien, es este 0, que es el dato que yo esperaba, pero acá llegó un 1, entonces no me está corrigiendo nada, me lo está antes cambiando. De pronto si corrige este, entonces se desecha esta rama por ese análisis. Entonces la quitamos y la quitamos. Entonces esta es la ruta nuevamente creada. Vamos a observar con Trellis que es la misma y así se comprueba el algoritmo de decodificación y como técnica de detección y corrección de errores. Pero, a ver, el análisis, ¿cuál es el código? ¿Cuál es el datos de entrada? Es un 0 que viene a ser este 0, eh, este, este 0, el último dato que, este 0, este último dato que entró al codificador convolucional es el primero acá en el, aquí en este diagrama, ¿sí? En esta malla. Entonces, este 0 es este
este 1 es este 1 es este 0 es este 0 es este 1 viene a ser este 0 viene a ser y por último el 1 está identificado acá. Es decir, yo puedo encontrar el dato de entrada. En futuros ejercicios, y como lo veremos en otros videos que explicaré, simplemente se va a dar esto, este dato codificado, el codificado sí recibido, pero con algunos errores se le indicarán en qué posición y con qué distancia, y perfectamente se puede hallar tanto el dato original, se puede hallar los estados presentes y el dato codificado y corregir el dato. Entonces es una forma también de trabajarlo. Con esa lectura inversa podemos encontrar ese dato de entrada. Entonces aquí estos eran los datos esperados. Aquí hemos utilizado distancias de Hamming de 1 para distancias de Hamming de 2. Se utilizan otras técnicas si hay que hacer otros análisis. También para códigos con ratio un tercio más grandes, con unas entradas de 1 y salidas de 3 bits, inclusive con códigos secuenciales más grandes, lineales más grandes, acá como el que vemos acá, es otro tipo de, acá en este caso es de 3, va a ser otro tipo de análisis y de forma de trabajar el algoritmo que también se verá más adelante. Por el momento es todo, muchas gracias.